Esto cabe en la palma de tu mano. Es un diente. Y el animal que lo perdió medía más que una casa de 2 plantas. Vas a ver 10 criaturas que dominaron este planeta antes que nosotros. Y la última es la única cuya extinción tiene fecha, causa y culpable. Durante 4.000 millones de años, la Tierra perteneció a cosas así. Monstruos reales que dejaron huesos, dientes y huellas donde hoy hay carreteras. Número 10. El megalodón. Imagina que estás en un barco pesquero y algo pasa por debajo del casco. Algo que tarda 3 segundos largos en terminar de pasar. Fue el mayor depredador que han conocido los océanos. Los estudios más recientes, publicados en 2025 a partir de vértebras halladas en Bélgica y Dinamarca, apuntan a un cuerpo de más de 20 metros y hasta 90 toneladas. Pero la imagen que tienes en la cabeza es falsa. Durante décadas lo dibujamos como un tiburón blanco gigante, macizo, con el morro romo. Y no, las mismas vértebras que revelaron su tamaño, revelaron su forma. Un cuerpo alargado, esbelto, más parecido al de un tiburón ballena que al de un tiburón blanco. A esa escala, un cuerpo compacto sencillamente no puede moverse por el agua. La física no lo permite. Lo que acabó con él fue el frío. Hace unos 3,5 millones de años, los océanos se enfriaron, sus presas se marcharon hacia los polos y un animal de 90 toneladas necesita comer todos los días. Y aquí está lo único que nos queda de él. No hay esqueleto, nunca lo ha habido. El esqueleto de un tiburón es cartílago y el cartílago no fosiliza, se deshace. Todo lo que sabemos del animal más grande que ha cazado en este planeta lo hemos deducido de sus dientes y de un puñado de vértebras sueltas. Un monstruo entero reconstruido a partir de lo que se le caía de la boca. Al menos el megalodón necesitaba un océano entero para ser gigante. El siguiente lo consiguió en un pantano. Número 9. Titanoboa. Imagina a un geólogo en una mina de carbón de La Guajira, en Colombia, sacando del suelo un hueso que al principio confunde con el de un dinosaurio. No lo es una sola vértebra, de una serpiente. Cuando el equipo publicó los cálculos en 2009, las cifras no parecían reales. 13 metros de largo y unos 1.140 kilos. La anaconda verde más grande que existe hoy pesa unos 250. Titanoboa vivió hace unos 60 millones de años, apenas 5 millones después de que el asteroide borrara a los dinosaurios. Compartía el agua con tortugas y cocodrilos que también eran gigantes. Pero lo interesante no es su tamaño, es lo que su tamaño demuestra. Una serpiente es un animal de sangre fría, no genera su propio calor, lo toma del ambiente. Para que una serpiente alcance ese volumen, el mundo a su alrededor tiene que estar mucho más caliente. Titanoboa solo pudo existir en un trópico con una temperatura media anual de entre 30 y 34 grados. Esa es la verdadera huella que dejó. No es un monstruo, es un termómetro. Una serpiente de 1 tonelada es la prueba fósil de un planeta que ardía. Y cuando el mundo se enfrió, el termómetro se rompió. 13 metros de serpiente impresionan, pero al menos era un animal con espina dorsal. Lo siguiente que dominó este planeta no tenía huesos, tenía coraza. Número 8. Arthropleura. Imagina que caminas por una playa del norte de Inglaterra en enero de 2018 y ves un bloque de arenisca desprendido del acantilado. Dentro hay algo segmentado, algo que parece un 100 pies, pero del tamaño de una puerta. El fragmento medía 75 centímetros y era solo un trozo, probablemente ni siquiera el animal, sino la muda de su exoesqueleto, la coraza vacía que dejó atrás al crecer. El estudio publicado en diciembre de 2021 calculó el animal completo en unos 2,5 metros de largo y 50 kilos de peso. Es el mayor invertebrado que ha existido jamás. Vivió hace unos 326 millones de años, más de 100 millones de años antes de los dinosaurios, en un carbonífero donde lo que hoy es Northumberland estaba junto al Ecuador. ¿Cómo se llega a ese tamaño? Por el aire. Los artrópodos no tienen pulmones. El oxígeno les entra por difusión. Eso pone un techo brutal a su tamaño. Pero en el carbonífero, la atmósfera llegó a superar el 30% de oxígeno, frente al 21% de hoy. Se levantó el techo. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Lo que Seteo encontró en esa playa no era un cadáver, era una piel abandonada. Lo que tenemos de la criatura más grande sin huesos que ha caminado sobre la Tierra es, literalmente, algo que se quitó de encima y siguió andando. Y esto solo acaba de empezar. Porque el siguiente monstruo no reptaba ni nadaba, nos miraba desde arriba. Número 7.
Quetzalcoatlus. Imagina un animal de pie en una llanura, tan alto que puede mirarte a los ojos sin agachar la cabeza, 5 metros de altura, y entonces abre las alas, 11 metros de envergadura, la de una avioneta ligera. Es el animal volador más grande del que tenemos constancia. Durante años se le atribuyeron 15 metros o más, pero esas cifras se han corregido a la baja conforme entendimos mejor la anatomía de los azdárquidos. Sus fósiles salieron del Parque Nacional de Big Bend, en Texas, a principios de los años 70. Y aquí viene lo que casi nadie sabe. Durante mucho tiempo no supimos si podía volar. Un animal de 200 o 250 kilos no despega corriendo como un pájaro. La respuesta llegó del modelado biomecánico. Quetzalcoatlus no corría para despegar. Se catapultaba, usando las 4 extremidades a la vez, como quien salta con pértiga. Un salto y ya estaba volando. Y aquí está lo que nadie puede responder del todo. Compartió mundo con el Tyrannosaurus Rex. Pero de un animal así, de huesos huecos y paredes finas como el papel, apenas queda nada. El ejemplar tipo son unos pocos fragmentos de ala. ¿Cuántos gigantes voladores han existido de los que no ha sobrevivido ni un hueso? Al menos de este tenemos alas. Del siguiente tenemos una cabeza. Y esa cabeza no tenía dientes, tenía cuchillas. Número 6. Dunkleosteus. Imagina el mar hace 360 millones de años, mucho antes del primer dinosaurio, del primer árbol y del primer animal con patas. Y en ese mar, algo con la cabeza blindada como un tanque. Dunkleosteus fue un placodermo, un pez acorazado. La parte delantera del cuerpo iba cubierta por placas óseas articuladas, un animal con casco. Y no tenía dientes, ni uno. En su lugar, los bordes de esas placas crecían afilados y se autoafilaban al cerrar la mandíbula, como 2 hojas de tijera que se rozan. Cada mordisco dejaba el arma lista para el siguiente. Y aquí está el detalle. Prácticamente todo lo que sabemos de Dunkleosteus procede de su cabeza. Solo la parte delantera estaba acorazada. El resto del cuerpo era cartílago, y el cartílago no fosiliza. Por eso su tamaño real lleva décadas discutiéndose y las estimaciones no dejan de moverse. Tenemos su cara, no tenemos su cuerpo. Del depredador que dominó los océanos del Devónico, conservamos exactamente la parte que usaba para matar. Llevas 5. 5 monstruos que se extinguieron en un mundo donde no había nadie mirando. Los 5 que quedan son distintos, porque a partir de aquí empiezan a aparecer los testigos. Número 5. Gigantopithecus. Imagina un simio de 3 metros de altura y 250 kilos caminando entre bambús en el sur de China. Es el primate más grande que ha existido, y es pariente nuestro. Vivió durante casi 2 millones de años en los bosques kársticos entre el Yangtze y el mar de China meridional. Y de todo ese tiempo tenemos exactamente esto, unos 2000 dientes fosilizados y 4 mandíbulas, nada más, ni un cráneo completo, ni un esqueleto. Durante décadas creímos que había desaparecido hace unos 100.000 años. En enero de 2024, un estudio publicado en Nature cerró la cuestión. 6 métodos de datación aplicados a 22 cuevas del sur de China situaron su extinción entre hace 295.000 y 215.000 años, más de 100.000 años antes de lo que se pensaba. Se marchó antes de que llegáramos a la región. Por una vez, no fuimos nosotros. Lo que lo mató fue el clima. Las estaciones se volvieron más marcadas y el bosque se abrió. Su pariente cercano, el orangután de la época, adaptó su dieta y su comportamiento. Gigantopithecus, no. Sus dientes muestran estrés crónico y una población en declive. Era demasiado grande para reinventarse. Y desde entonces, en esas mismas montañas, la gente lleva siglos hablando de una figura enorme y peluda que camina erguida entre la niebla. La llaman Yeren. En el Himalaya la llaman Yeti. No hay ni una sola prueba, ni un hueso, ni un pelo verificado, ni una fotografía que resista un examen. Pero los relatos vienen exactamente de la región donde vivió un simio de 3 metros. ¿Memoria de algo real transmitida durante 10.000 generaciones? ¿O simplemente el bosque haciendo lo que siempre ha hecho con nuestra imaginación? De este al menos tenemos dientes. Del siguiente tenemos su cráneo entero, y en el paladar hay una segunda fila de dientes. Número 4. Mosasaurus. Imagina a unos obreros de una cantera de piedra caliza cerca de Maastricht, en Países Bajos, en 1764. Están picando roca y aparece un cráneo de más de 1 metro. Nadie sabe qué es. Lo llaman simplemente el gran animal de Maastricht. Ese cráneo cambió la historia de la ciencia.
Fue una de las primeras pruebas físicas que empujaron a los naturalistas a aceptar una idea entonces impensable, que las especies pueden desaparecer, que la extinción existe. No era un dinosaurio ni un pez, era un lagarto marino, un reptil emparentado con los varanos y las serpientes actuales que volvió al agua y la conquistó. Y ahora abre la boca. En el paladar, sobre el techo del hocico, tenía una segunda hilera de dientes curvados hacia atrás. La presa entraba y ya no podía retroceder. Cada intento de escapar la empujaba más adentro. Las serpientes usan hoy el mismo principio. Se extinguió hace 66 millones de años, junto con los dinosaurios. El cráneo de Maastricht todavía existe. Las tropas francesas lo requisaron como botín de guerra en 1795 y hoy se conserva en París. Un cráneo que enseñó a la humanidad que la extinción era real y que después fue robado en una guerra. La primera prueba de que las especies mueren acabó siendo un trofeo, y los 3 que quedan son los más grandes de todos. Número 3. Argentinosaurus. Imagina a un granjero en la provincia de Neuquén, en Argentina, a principios de los años 80. Encuentra algo que parece un tronco petrificado en su campo y lo deja ahí, apoyado. No era un tronco, era una sola vértebra. Argentinosaurus vivió hace unos 90 millones de años. Las estimaciones más citadas lo sitúan entre 65 y 75 toneladas, el equivalente a 12 elefantes caminando juntos. Y aquí hay que ser honesto, porque es un dato en disputa. Cuando en 2017 se describió Patagotitan, se anunció como el mayor animal terrestre de la historia. Análisis posteriores comparando vértebras dorsales y fémures devolvieron el título a Argentinosaurus. El problema es que de Argentinosaurus se ha encontrado muy poco, y eso hace que calcular su masa sea especialmente difícil. El animal terrestre más grande que conocemos se reconstruye a partir de una decena de huesos. Cualquiera que te dé una cifra exacta te está vendiendo una certeza que no existe. Lo que sí sabemos es lo que costaba mantener ese cuerpo. Un corazón capaz de subir la sangre hasta una cabeza situada varios metros por encima. Huesos con cavidades de aire para no colapsar bajo su propio peso, y comer, sin parar, prácticamente todas las horas de luz del día. En Argentina se han encontrado también huellas de saurópodos, depresiones en la roca de más de 1 metro de ancho, en fila marcando un camino. No sabemos qué cara tenía, no tenemos su cráneo, pero sabemos exactamente por dónde pasó y hacia dónde iba. Y quedan 2. Del siguiente conservamos más ejemplares que de casi ningún otro animal extinto, porque murieron todos en el mismo sitio. Número 2. Smilodon. Imagina un animal del tamaño de un león, pero más pesado y más compacto, con los antebrazos de un luchador, y de la mandíbula superior le salen 2 colmillos de 18 centímetros de corona. Es el tigre dientes de sable, aunque no era un tigre. Cazó por América hasta hace unos 8.000 años. Y ahora el dato que desmonta todo lo que creías. Esa boca no era su arma más fuerte. Un estudio de 2007 modeló su cráneo y lo comparó con el de un león. El león mordía con más de 3.000 newtons. Un Smilodon de 229 kilos con unos 1.000. Un tercio. Con esos colmillos no podía morder fuerte, porque los colmillos eran lo bastante frágiles como para fracturarse. Por eso su cuerpo es como es. Unos antebrazos descomunales para inmovilizar a la presa, y solo entonces, con el animal ya sujeto y quieto, una única mordida precisa sobre una víctima ya reducida. No era una máquina de triturar, era un estilete. Y aquí está el motivo por el que lo conocemos tan bien. En Rancho La Brea, en pleno Los Ángeles, hay balsas de asfalto, natural que llevan decenas de miles de años filtrándose a la superficie. Un herbívoro se quedaba atrapado, empezaba a gritar, y los depredadores acudían al reclamo. Y también quedaban atrapados. Y entonces acudían más. De esas balsas se han extraído más de 2.000 individuos de Smilodon. Fíjate en lo que eso significa. Del megalodón, con el que abríamos este vídeo, apenas tenemos dientes sueltos. De Smilodon tenemos miles de esqueletos. Y no es porque fuera más común, es porque cayó en una trampa que los conservó a todos juntos. Lo que sabemos del pasado no depende solo de lo que existió, depende de dónde murieron. Y llegamos al último, el único de esta lista cuya extinción tiene fecha, causa y culpable. Número 1. Tyrannosaurus rex. Imagina el Cretácico final, en lo que hoy es Montana. 13 metros de animal y 6 toneladas y media, con una cabeza montada sobre un cuello capaz de arrancar de un tirón lo que pesa una persona adulta. Mordía con unos 3.600 kilos de fuerza,
la mordida más potente calculada para un dinosaurio, equivalente al peso de 3 coches pequeños, concentrada en dientes cónicos de 18 centímetros. No cortaba el hueso, lo reventaba. Pero la imagen que tienes en la cabeza probablemente también es falsa. En marzo de 2023, un estudio publicado en Science concluyó que aquellos dientes estaban cubiertos por labios escamosos. Con la boca cerrada no se veían, y ni siquiera con la boca abierta se veían enteros. Algunos varanos actuales tienen dientes proporcionalmente mayores y los ocultan sin problema bajo unos labios escamosos. El monstruo que llevamos un siglo dibujando con la dentadura al descubierto probablemente tenía la boca cerrada como cualquier otro reptil. Sigue siendo una hipótesis y sigue discutiéndose. Y entonces, un día cualquiera de hace 66 millones de años, un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro impactó en lo que hoy es la península de Yucatán. Los que estaban cerca murieron ese mismo día. Los demás murieron por lo que vino después. El polvo bloqueó la luz del sol, las plantas dejaron de crecer, los herbívoros se quedaron sin comer y los depredadores se quedaron sin herbívoros. El animal más poderoso que ha caminado sobre esta tierra no fue derrotado por otro animal. Murió de hambre en la oscuridad mientras el mundo entero se apagaba a su alrededor. Y no fue un declive lento. Estaban perfectamente bien hasta que dejaron de estarlo. Salvo que hay algo más. De aquella catástrofe sobrevivió una rama de dinosaurios, los que ya tenían plumas y volaban. Los pájaros no descienden de los dinosaurios. Los pájaros son dinosaurios. Son la única rama que cruzó el desastre. Así que el linaje del Tyrannosaurus Rex no se extinguió del todo. Se hizo pequeño, se cubrió de plumas y se fue a los árboles. Cuando mañana veas un gorrión en la ventana, estarás mirando al pariente vivo del animal más temible que ha existido. 10 monstruos. 10 formas de dominar un planeta y 10 formas de perderlo. Ninguno de ellos cayó por ser débil. Todos cayeron porque el mundo cambió más deprisa de lo que ellos podían cambiar. Dime en los comentarios cuál te ha impresionado más. Los leo todos. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Y YouTube cree que te va a encantar el vídeo de la pantalla. Haz clic antes de que también desaparezca.